Muy buenas noches para todos los que se encuentran conectados a esta conversatorio virtual que hemos venido organizando desde la Corporación Apropiacid. Esta es nuestra sesión 7 y última sesión que vamos a realizar de este conversatorio. Dedicado, pues, en todas estas sesiones hemos estado hablando sobre diferentes derechos que están incluidos en la Constitución política de nuestro país y que a lo largo de estas sesiones pues hemos venido conversando en torno a cuáles son los alcances de estos derechos, algunas de sus implicaciones. Esto pues de la mano de la abogada Ivonne Caballero, quien en, como parte de una pasantía que se está realizando del programa Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad del Ministerio de Ciencias y de la OEI, eh, pues hemos tenido la posibilidad de conversar sobre estos diferentes derechos. Tuvimos la oportunidad de mirar el derecho a la educación, mirar el interés superior de los niños o de los menores de edad y las implicaciones que esto tiene en diferentes ámbitos. Miramos también el tema de Internet, cómo ha habido un cambio sustancial de este servicio en nuestro país, la forma como se asume. También miramos algo sobre el derecho que tenemos a la privacidad de nuestros datos, al manejo de la imagen. Eh, y la idea con la sesión de hoy es que podamos reconocer cuáles son esos mecanismos que plantea el mismo ordenamiento jurídico de nuestro país para hacer reclamaciones sobre aquellos derechos que consideremos que están siendo vulnerados. Ese es el propósito de la sesión de hoy. Les damos la bienvenida a quienes se han venido conectando eh, y pues le daríamos paso entonces a Ivonne para que nos comente cuáles son esas diferentes herramientas, esos diferentes mecanismos que tenemos dentro del ordenamiento jurídico de nuestro país para hacer la reclamación de los derechos, porque como hemos venido mirando en las sesiones anteriores, eh, hay unos planteamientos muy interesantes desde la Constitución y desarrollados a través de diferentes normas, pero en ocasiones estos planteamientos no se logran materializar en acciones concretas de beneficio a las personas en nuestro país. Y de ahí pues importante conocer cuáles son los caminos que podemos optar para hacer estas reclamaciones. Entonces, dicho esto, pues le damos la palabra a Ivonne para que nos pueda hacer la presentación y recordar que pues este es un conversatorio y lo importante dentro de este espacio es que podamos contar con las preguntas, con las inquietudes, con las observaciones que ustedes también puedan realizar, para lo cual si lo van a hacer de manera a través de audio, pues marcan el icono que aparece en la plataforma de la mano para que podamos saber que están interesados en intervenir o pueden plantear sus inquietudes o sus preguntas a través del chat de la plataforma. Entonces, dicho eso, Ivonne, tienes la palabra. Gracias, Ulises. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, como lo señalaba Ulises, alrededor del conversatorio hemos tratado a fondo algunos de los derechos fundamentales. Y con ello, pues, tuvimos que entrar o tenemos que entrar a conocer cuáles son aquellos mecanismos a través de los cuales se puede invocar la protección de estos derechos, no solo de los fundamentales, sino de otros que también pueden encontrarse en la Constitución o cualquier otra norma. Pues como bien sabemos, la ley escrita no es que funcione de mucho si no existe un mecanismo a través del cual se pueda solicitar una coacción o una protección real. Bueno, entonces me pueden confirmar, por favor, si se ve la presentación. Sí, ya la estamos mirando. Bueno, gracias. Por esto, el tema de hoy se llama acciones constitucionales.
Las acciones constitucionales son un grupo de instrumentos jurídicos de protección y garantía para la protección de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución. Estas acciones se encuentran señaladas en el artículo 88 de nuestra Carta Política, el cual señala lo siguiente: la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Para iniciar, vamos a desarrollar o a definir la acción de tutela. La acción de tutela es el mecanismo por excelencia que se utiliza para la protección de los derechos fundamentales. Esto quiere decir los primeros derechos que se encuentran en nuestra Constitución Política. ¿En qué artículo de nuestra Constitución Política se encuentra la acción de tutela? En el artículo 86. Entonces voy a permitirme leer rápidamente el artículo 86 de nuestra Constitución, que es el que vamos a poder invocar cuando impongamos una acción de tutela en pro de la protección o en virtud de la protección de alguno de nuestros derechos fundamentales, los que se encuentran en nuestra Constitución Política o los que se han desarrollado de manera jurisprudencial por la Honorable Corte Constitucional. Bueno, el artículo 86 de la Constitución Política colombiana señala: toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y en todo caso, este lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de 10 días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. Bueno, entonces este es el artículo que señala a la acción de tutela como el mecanismo de protección constitucional de los derechos fundamentales. ¿Qué es importante de acá? Señalan que es un procedimiento preferente y sumario debido a que los derechos fundamentales, digamos que son el conjunto de derechos más importantes y los que requieren como una protección más rápida y más eficiente. Por esto se hace un procedimiento más rápido y digamos que se da la competencia para su conocimiento a cualquier juez de la República, dada su importancia. También que se puede interponer por cualquier persona, por cualquier ciudadano o no ciudadano, y también que no se necesita un abogado en ejercicio para, pues, interponerla. El decreto que reglamenta la acción de tutela es el decreto 2591 del el decreto 2591 del 91. Y es un decreto que pues es un derecho o una acción que se reglamenta a través de decreto debido a que pues reglamenta un derecho fundamental como lo es la acción de tutela. ¿Qué es importante de acá? Que el tránsito para su resolución es muy corto, es muy abreviado, de solo 10 días, como lo ponemos ahí, o que pueden ser prorrogables, creo que hasta 20 días, según unos criterios específicos que establece el decreto. Y también que como es un mecanismo tan eficiente, tan rápido, tan especial, dada su importancia, siempre va a tener unos requisitos para su procedibilidad. Es decir, cuando no exista una amenaza
o un perjuicio irremediable que sea latente, los jueces constitucionales, que son cualquier juez de la República, no van a poder conocerla, teniendo en cuenta que existen otros mecanismos jurisdiccionales ordinarios que van a ser como los ideales para adelantar otros procesos con otras pretensiones que no sea la protección de los derechos fundamentales. Entonces, en resumen, no requiere de derecho de postulación, es decir, no requiere de abogado. El derecho puede que se haya vulnerado o que exista una amenaza y debe agotarse cualquier otro medio para la protección del derecho, a menos de que no exista un perjuicio irremediable. ¿Sí, Ulises? Con esto que tú comentas, Ivonne, me surge la inquietud de cuáles son las formalidades que se requieren, porque mencionas que no es necesario un abogado, sin embargo, supongo que al momento de presentar la tutela, pues hay como una información que debería suministrarse. Entonces me queda esa inquietud de cuáles son como esos elementos mínimos que debería contener ese texto con el cual uno presente la reclamación de un derecho fundamental a través de este mecanismo. Y lo segundo es si es necesario invocar explícitamente este artículo 86 de la Constitución. He visto que en ocasiones, bueno, no tanto para tutelas, pero por ejemplo para derechos de petición, veo que a veces como que hay que, o algunas comunicaciones relacionan artículos y leyes, si esto en el caso de la tutela sería indispensable. Bueno, digamos que cuando uno ejerce algún tipo de acción judicial, siempre lo más esencial es invocar la normatividad que estoy pretendiendo hacer valer. Y no necesariamente haciendo pues estudios rigurosos de la norma ni interpretaciones que quizás pues cualquier ciudadano no tenga la capacidad de realizar, pero sí al menos solo con invocarla pues digamos que se da como una mayor solidez al reclamo jurídico que se está haciendo. Y sobre la pregunta que tú me hacías sobre el contenido que debe tener la solicitud, esto, digamos que está más específicamente desarrollado en el decreto 2591 del 91 y señala el artículo 14 de este decreto que en la solicitud de tutela se expresará con la mayor claridad posible la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidir la solicitud. También claramente debe pues identificarse la persona demandante con el nombre y el lugar de residencia con los fines de la notificación de las decisiones que se tomen a través del proceso. No será indispensable citar la norma constitucional infringida, señala, ni siempre que se determine cuál es el derecho que se está amenazando o vulnerando. La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Y en caso de que el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente y el juez deberá atenderla inmediatamente y pues pasarla a escrito para que se haga un efectivo goce del derecho. Listo. La segunda de las acciones es la acción de cumplimiento. La acción de cumplimiento se encuentra señalada en el artículo 87 de nuestra Constitución Política, que señala que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido. Entonces, ¿cuál es el fin principal de la acción de cumplimiento? El cumplimiento, pues qué pena la reiteración, el cumplimiento de una norma o un acto o una ley específico. Es decir, es el mecanismo que tienen los ciudadanos para cuando se evidencie el incumplimiento de una norma específica, puede solicitar a la autoridad que le compete su efectivo cumplimiento. Esta acción de cumplimiento o dentro de estos mecanismos, lo ideal o su fin principal es que facilitan la participación de todos los ciudadanos colombianos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política y administrativa.
y cultural de la nación. También es importante que no caducan, no tienen límite de tiempo, es decir, que se pueden ejercer en cualquier tiempo, siempre y cuando pues claramente se esté invocando una norma que esté vigente y no que se encuentre derogada. Las personas que tienen la legitimación para interponer este tipo de acciones es cualquier persona natural o jurídica, ONG, organizaciones populares, entidades públicas con funciones de control, defensor del pueblo y alcaldes. Y cuando lo que se está demandando es el cumplimiento de una ley o el cumplimiento de un acto administrativo, teniendo en cuenta que la mayoría de instituciones públicas son las encargadas o las que tienen dentro de sus funciones el cumplimiento de dichos actos o de dicha normatividad, es la jurisdicción contenciosa administrativa, es decir, de derecho público, la encargada de conocer estas acciones. Un ejemplo es, en una demanda contra el Estado sería competente el Tribunal Administrativo. Bueno, algo que pues se me olvidó señalar anteriormente con respecto a la acción de tutela, pero bueno, no me parece como tan indispensable, porque es algo que venimos señalando, es que la acción de tutela es el mecanismo a través del cual uno puede invocar el mínimo vital, derechos como el mínimo vital, es decir, la existencia de aquellos elementos esenciales necesarios para el desarrollo de cualquier persona en su dignidad humana, el derecho a la integridad personal, el derecho a la intimidad, algunos de los derechos de los niños, el derecho a la vida y pues toda la gama de derechos fundamentales que podamos recordar. Un ejemplo de una acción de tutela puede ir encaminada a la protección de la salud de una persona cuando no se le quiere autorizar algún procedimiento que sea absolutamente necesario para el tratamiento de sus patologías. Un ejemplo de ellos es una persona que padece una mujer que padece de cáncer de mama y pues digamos que teniendo en cuenta lo dificultuoso y lo amenazante que puede ser la posibilidad de que pueda existir un tipo de cáncer y digamos con la rapidez con la que avanza ese tipo de enfermedad, todos los procedimientos médicos deben hacerse pues de manera eficaz. Y normalmente en nuestro país, pues digamos, esos procesos suelen ser bastante tediosos, de bastantes esfuerzos, de filas, de solicitudes escritas, verbales, etc. Una forma para solicitar que esos procedimientos se hagan de una manera más rápida y teniendo las especiales consideraciones que se deben tener en ese tipo de enfermedades es la acción de tutela. Bueno, y para la acción de cumplimiento, un ejemplo puede ser la solicitud de el cumplimiento de una norma, como por ejemplo pasa en este caso que les voy a señalar. El señor Juan Bautista Cantero Fajardo, que era docente de uno de los municipios del departamento de Córdoba, ejerce la acción de cumplimiento solicitando que se le ordene al gobernador de esa entidad territorial el cumplimiento del artículo 38 de la Ley 715 del 2001. La Ley 715 del 2001 es aquella que señala como los requisitos que se deben agotar para nombrar algunos docentes en provisionalidad, mientras que se hace pues todo el procedimiento del trámite de la carrera. Entonces, este docente ejerce como tal desde 1992 hasta el 2003 en un municipio de San Pelayo, Córdoba. Señala que él cuenta con todas las aptitudes y también pues con todos los requisitos que señala la norma, entre ellos el título de licenciado de educación infantil con énfasis en educación física, recreación y deporte. Indica que pese a que el artículo 38 de la Ley 715 del 2001 ordena vincular provisionalmente a los educadores que se encuentren en cualquiera de las hipótesis allí contempladas, dentro de los cuales él considera que se encuentran, el departamento no ha cumplido tal obligación, a excepción de algunos docentes del municipio de
Ayapel. Entonces, él está solicitando el cumplimiento de la ley 715 del 2001, que según él no ha sido cumplida por el gobernador o por la gobernación del departamento de Córdoba. Como contestación a esa demanda, el departamento de Córdoba señala que al actor no le es aplicable esa norma porque el departamento no se ha negado a vincular al demandante, dado que éste continúa laborando como prestación de servicios. Y que tampoco la institución o el departamento ha nombrado, no ha hecho nombramientos provisionales de docentes en el municipio de Ayapel. Señala entonces que la administración se encuentra imposibilitada para efectuar nombramientos provisionales mientras no se fije la planta de cargos, pues así lo dispone el artículo 34 de la ley 715 del 2001 y otro decreto que es el decreto 1278 del 2002. Como quiera que los derechos de los docentes quedan sujetos a dicha condición y los mismos no son más que meras expectativas, por tanto no son susceptibles de ser exigidas por vía de la acción de cumplimiento. Este puede ser un claro ejemplo de la utilidad que puede tener la acción de cumplimiento, pero digamos que este no era el caso ideal porque existía otra norma que se encontraba pues supeditada a otros requisitos. Bueno, la tercera es la acción popular. La acción popular es una acción pública constitucional que tiene como objeto la defensa de los derechos públicos y colectivos. Es efectiva en casos donde se violan los derechos colectivos. Los derechos colectivos son aquellos que se encuentran en nuestra Constitución política después de los derechos fundamentales y también son llamados los derechos de tercera generación, dentro de los cuales está el derecho al medio ambiente, el espacio público, a la seguridad social, entre otros. Como no son derechos que sean tan esenciales o que sean tan importantes, claro, son muy importantes, pero que sean como tan esenciales y tan vitales para la existencia y para la dignidad de la persona humana, digamos que no se llevan a cabo o no se tramitan a través de la acción de tutela, sino de la acción popular. Y esta acción popular va a ser competencia de la jurisdicción contencioso administrativa, no de la jurisdicción constitucional. Es decir, no va a ser conocida por todos los jueces de la República, sino que por una sola rama de la jurisdicción o de la rama judicial. Los legitimados, es decir, las personas autorizadas para ejercer ese tipo de acciones, son cualquier persona natural o jurídica, ONG, organizaciones populares, entidades públicas con funciones de control, defensor del pueblo y alcaldes. ¿Qué es importante acá? Que no caducan con el tiempo, no tienen límite, es decir, que se pueden ejercer en cualquier momento, que no se necesita derecho de postulación, es decir, no se necesita abogado para interponer esta acción, pero digamos que a diferencia de los casos anteriores que señalé, sí va a necesitar la presencia de una autoridad pública, el cual va a ser el defensor del pueblo en los casos en los que no exista abogado. Y pues como lo había explicado, va a ser el Tribunal Administrativo y los juzgados administrativos o como última instancia el Consejo de Estado, los competentes para conocer de esta materia o de estas acciones. Un ejemplo de la acción popular puede ser la solicitud de un grupo de personas que son aledañas a un territorio en donde haya explotación minera, un ejemplo, esté teniendo consecuencias en su salud o también en su entorno ambiental, dentro de los cuales puede estar la contaminación atmosférica, la contaminación de fuentes hídricas, la tala de árboles, dentro de otros, como puede ser también las afectaciones al suelo, etc. O también otro ejemplo puede ser cuando se invoca la protección del derecho al agua cuando no se hacen los debidos tratamientos los debidos tratamientos que deben realizar aquellas empresas prestadoras de este servicio público esencial. Y así pues podría continuar con cualquiera de los derechos colectivos que se encuentran en nuestra Constitución. Después encontramos la acción de grupo,
se parece pues bastante en el nombre a la acción popular, pero la diferencia es que la acción de grupo no protege derechos colectivos como el medio ambiente, como el espacio público, sino que su principal pretensión es el resarcimiento económico. Es decir, lo que se persigue es un resarcimiento económico por un daño que se ha causado. Entonces, es una acción pública que permite el resarcimiento de perjuicios, obtener reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios. Esta acción de grupo, como persigue pretensiones principalmente económicas, tiene unos requisitos especiales. Esto es que puede ser ejercida por mínimo un grupo de 20 personas que presenten daños similares, que tiene caducidad, es decir, no se puede ejercer en cualquier tiempo, sino se tienen 2 años desde que se ocasiona el daño para poder ejercer esta acción y solicitar sus pretensiones, que puede ser ante la jurisdicción ordinaria o la jurisdicción pública, es decir, contencioso administrativo, siempre y cuando, pues, según la calidad del demandado. Es decir, cuando el demandado sea una persona particular, se va a ejercer a través de la jurisdicción ordinaria, los jueces civiles, municipales, jueces civiles del circuito, tribunales civiles, o también se podrá ejercer a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, los juzgados administrativos, los tribunales administrativos, siempre que la demandada sea una entidad pública. Deberá presentarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se causó el daño o cese la acción vulnerante que lo generó, y esta sí necesita derecho de postulación, es decir, necesita abogado para poderse ejercer. ¿Sí? ¿Sí, Ulises? Quisiera, Ivonne, plantear de pronto una situación para, digamos, como tener más claro como el tipo de casos que pudieran eh, requerir o digamos, defender un derecho por alguno de estos mecanismos. Si, por ejemplo, en una zona se da una afectación de una vía, por ejemplo, por deslizamientos, y por causa de esta afectación de la vía y de la demora en su, digamos, solución, o digamos, en la demora en buscar una solución, pero digamos una solución definitiva, hay afectaciones de tipo educativo, pues porque los estudiantes no se pueden mover, de pronto de salud, para poder llegar a algún centro de médico, o incluso económico, pues por las pérdidas que puede ocasionar el hecho de que una vía esté tapada varios días y digamos, no se sea diligente en la apertura de la vía después de la afectación. Digamos, ¿cuál podría ser como el mecanismo más adecuado? Porque, digamos, estoy pensando, la acción de grupo de alguna manera, pues podría configurarse por un grupo de personas que digan que se están viendo afectados en su parte económica, comercial, por el hecho de que la vía está tapada. No sé si cabría también como acción popular, o si esto, dado que está tocando derechos fundamentales, la acción adecuada sería hacerlo a través de una acción de tutela. Bueno, digamos que para poder escoger el mecanismo siempre tiene que hacerse como un análisis de las circunstancias especiales de cada caso. Digamos que cuando se encuentran incurso la vulneración o amenaza de derechos fundamentales y se puede pues ver que existe como amenaza a un perjuicio que pueda ocasionarse y que este perjuicio sea irremediable, toda esta competencia la va a asumir el juez constitucional, dada la importancia de los derechos fundamentales, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros, siempre y cuando pues se evidencie y se pueda probar que está, o sea, es inminente el riesgo y la vulneración o la amenaza a esos derechos fundamentales que estoy invocando. La acción popular, digamos, siempre va encaminada a la protección de derechos colectivos.
No sé cuál sería la protección cuáles serían los derechos colectivos a invocar, pero claramente uno tendría que hacer un análisis de cuáles son los derechos colectivos, de cuál derecho colectivo se podría encajar para poder ejercer la acción de grupo, que digamos es como lo más importante, la acción popular que digamos es como lo más importante. Y para la acción de grupo, reitero, lo más importante es el resarcimiento económico. Entonces, si lo que yo busco es más efectividad para la realización de la vía que están haciendo, que llevan mucho tiempo, que las personas no se pueden trasladar, que los alimentos no están llegando, que no existe la posibilidad de asistir a citas médicas o de los estudiantes de asistir a sus clases, pues digamos que claramente la acción de grupo no sería la ideal porque no estoy buscando ningún tipo de pago o ningún tipo de resarcimiento económico por un daño que me hayan causado. Diferente sería que en ese caso, digamos, en la construcción de una carretera se estén causando daños estructurales a las casas que se encuentran aledañas a la construcción de la vía, porque me están ocasionando un daño a mí y a toda mi comunidad que nos encontramos aledaños a la obra, que yo no tengo la obligación jurídica de soportar. Por tanto, lo que busco con las otras 20 personas que también fueron afectadas por la construcción de esta vía es el pago de aquellos daños estructurales que causaron en mis viviendas, en mis terrenos, bueno, entonces sí sería este el mecanismo adecuado. Bueno. Perdón, Ivonne, pero entonces con lo que planteas significa que en una situación eventualmente podrían darse varios tipos de reclamaciones. Estoy pensando, eh, los padres de familia podrían, a través de una acción de tutela, plantear pues la afectación que se está dando por la vía. Pero por otro lado, digamos, un grupo de productores podrían hacer una acción de grupo indicando pues o teniendo la pretensión de una contrapresta o pues digamos de un ¿cómo se llama? De un resarcimiento económico digamos que la afectación que han tenido al no poder transportar sus productos. Bueno, sí, pero no tan, no, o sea, no completamente como lo señalaste. Digamos que esas solicitudes de resarcimiento económico siempre deben ir como bien sustentadas y digamos que por esto la acción de grupo sí necesita un abogado que esté, pues ya tiene que entrar a considerarse cuál es el daño ocasionado y de qué manera se está sufriendo para poder tasar cuál sería como esta indemnización o este pago económico que podrían pues solicitar por medio de esta acción. Existe la posibilidad, porque aceptarlo así sería como decir que cualquier persona que tuviera algún tipo de obstaculización para la venta de sus productos, pues podría demandar a cualquier persona porque no puede, pues digamos, comercializarlos de la debida forma. No siempre es así, porque digamos que existe también una normatividad que indica que siempre y cuando se estén haciendo como obras en pro de la comunidad, del desarrollo de la zona, etcétera, pues hay unos tiempos, digamos, que se pueden considerar como viables para poder hacer este tipo de intervenciones, ya puede ser en vías, en infraestructura. Entonces, siempre y cuando pues las entidades que realicen este tipo de obras tengan los permisos y tengan como en cuenta la normatividad necesaria, pues eso también se tendría que considerar en cada caso. Es que se puede dar, sí, claro. Digamos, hay obras que no son, ¿cómo decirlo? Son como un poco arbitrarias en el tiempo, en el agotamiento de los recursos y que pues ocasionalmente podría ocasionar daños a un grupo que puede ser de personas que comercialicen productos agrícolas, bueno, entre otros. Pero digamos que siempre va como
con un análisis jurídico más a fondo. Pero sí, digamos, de una situación, sí, el punto de tu pregunta es que si de una situación se pueden derivar bastantes acciones, sí, claro. Se pueden derivar bastantes acciones y dada la especialidad que pues estamos aprendiendo en este momento sobre cuáles son los mecanismos idóneos para la protección de cada una de esas circunstancias particulares, pues vamos a tener que ejercerlos en distintas jurisdicciones, con distintos requisitos, con distintas pretensiones, pero sí, eso es algo que puede darse. Vale, gracias. Listo. La acción de grupo, bueno, la acción de repetición es el medio judicial que la Constitución y la ley otorgan a la administración pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización, que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos causados en ejercicio de funciones públicas o con ocasión a ellas, haya actuado con dolo o culpa grave, descartando así la responsabilidad por culpa leve o levísima. Esto quiere decir que el Estado, al ser condenado a la reparación de daños por consecuencia de la conducta de uno de sus agentes, el Estado puede repetir la acción contra el agente. Esta acción de repetición se encuentra regulada a través de la Ley 678 del 2001. Bueno, nosotros normalmente vemos que el Estado es, el Estado es, no por decir, sí, es recurrentemente condenado por omisiones que realizan sus funcionarios, es decir, servidores públicos o empleados públicos que ejercen funciones públicas y que por tanto pues se terminan condenando a las entidades públicas, es decir, a la persona jurídica, por acciones u omisiones que realizan estas personas naturales vinculadas a estas entidades. Y por esto es que el Estado, es entendido como la nación Colombia, tiene deudas de fallos en contra de billones de pesos. Uno puede muy bien revisar el plan de presupuesto nacional y siempre como que se adjudica un monto eh, fiscal para el pago de estas condenas que ha tenido que soportar el Estado. Como las condenas empezaron a ser tan recurrentes y digamos que es muy fácil que un abogado o que una persona propenda a demandar a la entidad pública, esto entendido como el Estado colombiano, dado que pues tiene un patrimonio que no se acaba nunca, no como un particular, que tiene como un límite según pues los activos que tenga, su liquidez, entre otras circunstancias. El Estado no es algo que se dé. Sin embargo, pues hay sentencias que duran hasta 8 años que condenan al Estado, pero que ellos actualmente no tienen la capacidad de pagar porque los montos adjudicados para estas obligaciones están muy atrasados y pues están supliendo las obligaciones de condenas anteriores. Como el Estado es la representación de la soberanía nacional, y digamos que la plata o el dinero con el que cuenta el Estado es como la representación del ejercicio de la ciudadanía, es decir, de los tributos y de, bueno, entre otras eh, retribuciones económicas que damos los ciudadanos al Estado, pues digamos que no se debe hacer como este derroche de dinero por culpas o por causas que pueden ser atribuibles al servidor público. Entonces se crea la acción de repetición. La acción de repetición tiene como legitimado para actuar las entidades públicas, que son claramente las entidades condenadas al resarcimiento o a un pago económico por una condena. ¿Contra quién? Contra aquel funcionario que tuvo por culpa grave o por dolo la responsabilidad de la ocasión de ese daño. Y la pretensión es que esta persona o este servidor público retribuya o pague a la administración o pague a la entidad que tuvo la obligación de realizar este pago todo lo que ella tuvo que asumir.
con ocasión a la actitud o a la omisión que realiza el servidor público. ¿Qué pasa? Que existen, pues, existe un análisis especial que debe hacerse, que es cuando esta persona actúe con dolo, es decir, con la intención de ocasionar un daño o con culpa grave, que es el no atender a aquellos criterios de cuidado que tendría cualquier persona normal o que debería tener cualquier persona dentro del ejercicio de su profesión o dentro del ejercicio de su labor, dado que algunas labores o algunos cargos tienen mayor riesgo y pues que deberán también atender una serie de precauciones, digamos, más grandes. Esto quiere decir que el Estado, al ser condenado a la reparación de daños por consecuencia de la conducta de uno de sus agentes, el Estado puede repetir la acción contra el agente. Bueno, y finalmente se encuentra la acción de inconstitucionalidad, que se encuentra a cargo o de la que es competente la Corte Constitucional. A través de esta acción constitucional, lo que se solicita es el análisis de una norma específica a la luz de la Constitución Política Colombiana. Es decir, si alguna de estas normas o cualquier artículo, cualquier resolución, cualquier manual de convivencia, cualquier reglamento esté en contra de lo establecido en la Constitución Política Colombiana, la Corte puede entrar a analizar y declararlo inexequible. La declaración de inexequibilidad tiene como consecuencia que esta norma ya no pertenezca al ordenamiento jurídico. Y la declaración de exequibilidad, es decir, que bajo el análisis que hace la Corte Constitucional, la norma sí resulta concordante y respeta lo señalado en la Constitución Política Colombiana. Lo puede ejercer cualquier persona y tiene como fin principal el respeto de la Constitución Política Nacional, teniendo en cuenta que nuestra Constitución es la primera de las normas del ordenamiento jurídico y es la norma fundamental y superior. Bueno, con esto ya terminamos, ¿sí? Ivonne, tengo una inquietud. ¿Por qué la acción de repetición se considera una acción constitucional? Es decir, con la acción de tutela, la acción de cumplimiento, acción popular, acción de grupo, digamos que es claro que son mecanismos que le permiten a cualquier persona buscar que se respete, que se defiendan unos derechos. Pero no me queda claro por qué la acción de repetición entra dentro de este conjunto de herramientas. Esa es como la primera inquietud, pero quiero plantearlo o quiero enlazarlo con una segunda que tengo y es, no se habla en ningún momento del derecho de petición y por el contrario, dentro de mi poco conocimiento, creería que pues, el derecho de petición es también como un instrumento de mucha utilidad para las personas en aras de poder obtener información de las entidades, lo cual es un derecho para las personas. Entonces, ¿por qué el uno se incluye entre estas acciones constitucionales y por qué el otro no? Bueno, digamos que la acción de repetición, como yo lo venía señalando, pues es una acción que es ejercida por las entidades estatales, es decir, por el Estado colombiano. Algo que quizás por los antecedentes históricos y por el contexto social y de conflicto que vive la ciudadanía colombiana, es que la gente ya empieza a verse como ajena a las instituciones públicas o a las instituciones del Estado. Pero no debemos olvidar que el Estado es una representación de nuestra soberanía. La soberanía entendida como el ejercicio de la ciudadanía que tiene todas las personas colombianas. Todas las personas colombianas. Es decir, bajo diferentes teorías filosóficas, una persona nace y le otorga al Estado todas sus libertades. Es decir, le otorga a una infraestructura o a un sistema
el tratamiento de lo que voy a hacer yo como persona, es decir, le otorgo mi libertad de acción, le otorgo mi libertad de pensamiento, voy a estudiar, voy a trabajar, voy a someterme a los reglamentos, a los requisitos para ser un ciudadano, voy a evitar asesinar, voy a evitar hurtar, digamos, en pro de vivir en armonía y pues con el contrato que estoy haciendo con el Estado. Esa es la teoría del contrato social. No sé si la hayan escuchado en filosofía. Y el Estado como sistema toma las obligaciones o la obligación de amparo contra cada ciudadano que hace ese contrato, es decir, contra cada persona que nace. Y, como retribución a todas las libertades que bueno, digamos yo como Estado, como retribución a cada una de las libertades que me está otorgando cada ciudadano colombiano, tengo que administrar los diferentes derechos y deberes. Entonces, el Estado así termina siendo una representación de cada uno de nosotros. Y así entendido también en materia fiscal, que es como los tributos que hacemos los comerciantes, que hacemos los ciudadanos, las tasas, el IVA, que empezamos a pagarle al Estado con diferentes funciones. Entendido así que el Estado tiene esa función, esa obligación principal de protección y de coacción también para conservar esta armonía social, para empezar a darle a cada ciudadano aquellos elementos esenciales para su desarrollo y que no empiece, pues que bajo la organización no se cometan pues delitos que podrían causar que nuestra comunidad o nuestro país se volviera pues completamente loco y nos matáramos unos a otros. Entonces, también entra el Estado a administrar también lo económico. Y lo económico entendido como aquello que nos pertenece a todos nosotros claramente. Entonces, si el Estado entendido como toda la ciudadanía colombiana empieza a asumir grandes cargas económicas que podría asignar a la realización de políticas públicas encaminadas a la educación, a la protección de población vulnerable, a la realización de infraestructura vial o bueno, cosas o proyectos encaminados a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos colombianos y adjudica esta plata para el pago de condenas que han sido responsabilidad de actuaciones de servidores públicos que no han actuado conforme a sus obligaciones y sus deberes, pues es una acción constitucional. Porque es un mecanismo que tiene el Estado entendido como un mecanismo que tenemos todos los ciudadanos para castigar a aquel servidor público que no actuó bajo sus especiales precauciones o sus especiales obligaciones que le impone la ley como servidor público para evitar que se ocasionara un daño a una persona X y también que se ocasionara este daño patrimonial al Estado, a este sistema entendido como la representación de toda la ciudadanía de Colombia. Entonces, digamos que es por ello que se considera como una acción constitucional. Y también, pues, que se encuentra en el artículo 90 de la Constitución Política. Entonces, como se encuentra también en la Constitución Política, es una acción constitucional en el artículo 90, el cual señala lo siguiente. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Y según la pregunta que tú me hacías del derecho de petición, el derecho de petición no es una acción constitucional. El derecho de petición es un derecho fundamental. Es decir, con el derecho de petición yo no solicito a la jurisdicción la protección de algo. Con el derecho de petición yo solicito a cualquier entidad pública o privada que me dé información o que satisfaga alguna inquietud o algún requerimiento que estoy realizando. Es por esto
que no se considera como una acción constitucional como la tutela, porque la tutela es como el mecanismo jurisdiccional a través del cual se solicita la protección de un derecho, que podría ser el derecho de petición. Pero el derecho de petición es un derecho fundamental que invoca a cualquier persona que desea la información o el esclarecimiento de una solicitud ante cualquier entidad pública. Digamos que no puede pues verse bien la diferencia entre las dos, pero cuando uno empieza a especificar las funciones, cuáles son las partes intervinientes tanto en el derecho de petición como en la acción de tutela, cuáles son las pretensiones, cuál es el procedimiento, cuál es la obligación, cuáles son los derechos que se amparan, pues claramente las diferencias van a ser demasiado grandes. La acción de tutela protege todos los derechos fundamentales y el derecho de petición pues sirve como para coaccionar a las entidades para que satisfagan mis solicitudes. Pero digamos que no es una acción judicial, no es algo que me ayude, bueno, podría solicitarse a través del derecho de petición la protección de algún derecho, pero digamos que no tiene como esa fuerza suficiente para obligar o para realizar esta coacción necesaria a la entidad a la que se está pues realizando la solicitud. Otra cosa es que el derecho de petición no es un conflicto que se esté resolviendo. El derecho de petición es una mera solicitud normal. Digamos, solamente hay dos intervinientes, no es como las acciones constitucionales, que son tres partes, en donde el punto o el núcleo esencial es un conflicto entre dos partes y hay un tercer interviniente, que son los jueces de la República, que son los que terminan decidiendo sobre estas acciones, sobre esta acción. Bueno, y así, digamos, la competencia, la legitimación, las funciones, podría uno ir revisando cuál es la diferencia. Que sí, que el derecho de petición es un derecho constitucional, que es un derecho fundamental, y por tanto, pues puede ser protegido a través de la acción de tutela. Es decir, cuando no satisfagan este derecho constitucional, cuando no respondan en los términos que establece la 1755 para el derecho de petición, puedes imponer una acción de tutela para la protección de este derecho. Bueno, y pues ya así terminando, quiero agradecerles a todos por su atención y espero que realmente haya sido de algún tipo de contribución para sus espacios, como para sus espacios familiares, laborales y demás en los que ustedes se puedan desarrollar. Y muchas gracias. Gracias a ti, Ivonne, por la intervención. Bueno, no solamente esta sesión, sino de todas las anteriores. Eh, para quienes no estamos, no somos cercanos al ejercicio del derecho, creo que ha sido una oportunidad muy interesante poder contar con estos espacios para conocer un poco más de ese ordenamiento del cual no somos ajenos. A veces no, creo que situaciones que se nos presentan y que no sabemos cómo actuar en ellas es precisamente por el desconocimiento de estos temas. Entonces creo que estos espacios pues enriquecen mucho esa posibilidad de conocer y de aprender a movernos, ¿no? En el ordenamiento pues que rige particularmente en nuestro país. En ese sentido, creo que ha sido bastante enriquecedor este espacio. Eh, y bueno, darte las gracias por tu disposición, por el trabajo que te has tomado de tratar de decir en términos sencillos pues estos temas. Y también agradecer a las personas que nos han venido acompañando en estas diferentes sesiones. Eh, Esperamos antes del 15 de este mes estar enviando las certificaciones a quienes han sido constantes en la participación de estos espacios. Si de repente consideran que ustedes son de los que requieren o merecen la certificación y no les ha llegado, les
agradezco sí al correo electrónico por donde hemos compartido la información, corporación@apropiacid.org. Escriben un correo, ¿listo? Para saber pues que de pronto no se nos haya, pues a alguna persona se nos haya quedado por fuera de la certificación. Si no hay algún comentario, alguna intervención de los participantes, creo que podemos ir cerrando esta sesión y con ellos este conversatorio virtual sobre derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible en el ejercicio docente. Gracias, Ulises. Buenas noches a todos. Bueno, igualmente, gracias a ustedes y que tengan unas buenas fiestas de Navidad y de fin de año. Gracias.